comencé con el tema de cómo íbamos a encarar el análisis gráfico de velocidades, sabiendo que existen al menos 3 métodos, que son el gráfico, que es un método vectorial, que nos va a permitir determinar las velocidades de interés, de angulares y lineales de un mecanismo a través del trazado de vectores. Después hay un método escalar, que es usando el concepto de el concepto de centro instantáneo de velocidad. Y finalmente tenemos el caso de el método analítico para la determinación de velocidades, y que está basado en la misma ecuación de lazo cerrado. O sea, vamos a aplicar el mismo concepto que para el caso del análisis de posición. Bien, vamos con el análisis gráfico, que es algo que es muy importante de manejar y de tener claro. Entonces, dijimos que para el análisis gráfico de velocidades, lo único que vamos a necesitar son estas dos ecuaciones que tenemos acá, tanto expresadas en forma escalar como en forma vectorial. Escalarmente, la ecuación nos va a dar el módulo del vector, del cual se trata. Y vectorialmente, lo que nos va a dar es la dirección, ¿sí?, del vector y el sentido del vector correspondiente, en función de la velocidad angular omega, una vez que la conozcamos, ¿sí? Y la otra ecuación es la ecuación de diferencia de velocidades, que tiene su base o su raíz en el teorema de Chasles. Lo digo otra vez para que lo tengan bien claro y bien fresco. En el teorema de Chasles, que dice que porque esta ecuación, la ecuación de diferencia de velocidades, va a estar relacionada íntimamente con un cuerpo que tiene movimiento de rototraslación, o no, o que puede rotar, pero que también lo puedo analizar desde ese punto de vista. Pero básicamente, esta ecuación va a expresar el movimiento de un cuerpo en rototraslación, que en este caso, la rototraslación, de vuelta, estaría expresada a través del vector velocidad de v, que se puede expresar como una traslación pura, que está dada por el término velocidad de a, que representa una traslación pura, y el término velocidad de v respecto de a, que va a expresar una rotación pura, una velocidad debida a rotación pura. Entonces, si sumamos las componentes de traslación pura más rotación pura, me va a dar la rototraslación, que es este vector velocidad de v. Este velocidad de v y este velocidad de a son vectores absolutos que vemos desde nuestro sistema absoluto XY, como lo vimos en las gráficas cuando les expliqué y les hice recordar de este método. Y esta velocidad relativa, V sub V de A, la vamos a ver desde un sistema relativo, local, auxiliar, móvil, que vamos a ir colocando según nuestras necesidades, en algún punto del cual yo conozca algo. O sea, un punto que vamos a tomar como referencia, que es justamente el punto A, y del cual debo conocer algo, porque si no, no sirve.
básicamente. Eh, perfecto. Como vemos acá, esta misma expresión escrita de otra manera, solamente mostrando que la velocidad relativa de B respecto de A realmente se expresa a través de que esto es una velocidad de rotación, entonces del omega vectorial el radio. Bien, entonces, para poder encarar un problema de velocidades gráficamente, como la de resolver este mecanismo, que es un cuadrilátero articulado, que adopta una posición cualquiera, o sea, sería un instante cualquiera de ese mecanismo, o sea, estamos sacando una foto, y en ese instante, definido por el ángulo θ2, vamos a calcular todas las velocidades, y tanto angulares como lineales, que tienen ese mecanismo. Dijimos que para que nosotros podamos encarar este análisis, ¿sí? Primero deberemos haber hecho, haber sintetizado el mecanismo, o sea, haber obtenido todas las longitudes de las barras, lo cual lo logramos a través de una síntesis. A continuación deberemos hacer un análisis de posiciones, o sea, encontrar todas las posiciones de los eslabones 3 y 4 para todas las posiciones que adquiera el eslabón 2 a través de su θ2. Entonces conoceremos en función de θ2 todos los θ3 y θ4 necesarios. Y luego, con eso tenemos la geometría, básicamente del mecanismo. Y ahora, para ingresar en la cinemática y sabiendo que ese mecanismo es de un grado de libertad, deberemos nosotros darnos todos los datos necesarios para poder hacer el análisis cinemático. Esos datos, como ya vamos a ver, en primera instancia, es darnos la velocidad angular de un eslabón de ese mecanismo para poder calcular la de los demás eslabones. Ya cuando veamos aceleración, vamos a ver que también nos tendremos que dar la aceleración de ese eslabón. Entonces, la misión o el objetivo, entonces, una vez que tenemos todos estos datos, es la de poder encontrar las velocidades angulares omega 3 y omega 4, y las velocidades lineales de todos los puntos característicos. En este caso, el punto A, B y C, que son A y B, las dos juntas flotantes de ese mecanismo, porque las juntas fijas serían O2 y O4, que también se llaman pivotes fijos, O2 y O4. Y A y B, que son las otras juntas de ese mecanismo, serían las juntas flotantes, ¿sí? Serían las juntas que tienen velocidad, tienen movimiento. Y ese otro punto C, que es un punto cualquiera de cualquier eslabón, que en este caso hemos elegido un punto del eslabón acoplado
Profe, disculpe si salió o se me salió a mí. Parece que se le cortó el internet al profe. Ah, no soy yo. Pensé que era yo. Sí, yo estoy igual. Ah, bien, bien. Pensé que se me había ido a mí. Entonces. Hola, Hola, profe, sí, hola. se escucha. Ah, ahora me escuchan ahora. Sí, parece que Sí, se ahora había. sí, profe. Se cortó, no me di cuenta que se cortó. ¿Por dónde estaba con la explicación? Estaba Díganme, hablando del ¿hace punto mucho que...? C. Todo inferior punto C. Ah, Dijo el punto C y justo se cortó, me así que estaba no, refiriendo al punto C. Ah, no, bueno, listo, no entonces. escuchamos qué dijo después del punto C. Bien. Ya continúo, entonces. Denme un segundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, ya está, ya la compartí. Ahí está. Bien. ¿Me están mirando? ¿Me están viendo ahora? ¿Me escuchan? Estaba, Eduardo, sí, sí, ahí compartió pantalla. ¿me Ahí está. escu- ¿ahora está bien? Sí, ¿Ven bien todo? Sí, sí, se ve claro. Perdón, es que... Ah, bueno, ahora sí, perfecto. Es que no los escuchaba, disculpen. Parece que hoy el apagón de internet está haciendo sus efectos, me parece, no sé. Bueno, continuemos entonces. Yo no, lo que decía que el punto C es un punto cualquiera de este eslabón del cual puedo tener yo interés de saber qué velocidad va a tener. ¿Ah? Como ya vamos a ver, el método es general y sirve para determinar la velocidad de cualquier punto. Lo que dije también es que, a continuación, es que nosotros vamos a comenzar a analizar este mecanismo a partir de el eslabón del cual conozcamos algo. Y justamente el eslabón del cual conocemos es el eslabón de impulsión 2, del cual vamos a conocer la velocidad angular de entrada, además de la geometría que es el ángulo θ 2. Bien, para encarar el análisis, vuelvo a repetir, vamos a hacer uso de el concepto del teorema de Charles, es decir, en el cual se basa este método que es el método del movimiento relativo. Y entonces vamos a aplicar la ecuación de diferencia de velocidades para determinar la velocidad del punto A. Nosotros sabemos la velocidad angular de la barra, pero no sabemos qué velocidad tiene este punto, que es la junta entre el eslabón 2 y el eslabón 3. Y es el primer punto que yo debo encontrar para poder seguir apoyándome en los puntos y de esa manera ir obteniendo los valores para otros puntos del mecanismo. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, sí. Bien, perfecto. Siga, siga. Bien, seguimos entonces. Cualquier cosa me avisan por el celular o alguna cosa. ¿Ah? Bien. Entonces,
Este método requiere de la utilización de dos sistemas, el sistema absoluto y el sistema relativo. El sistema absoluto, como dijimos ayer, es el sistema global fijo o absoluto, y es el que está unido a lo que nosotros definamos como bastidor en la máquina o en el mecanismo que estemos analizando. En este caso, los pivotes O2 y O4 van a definir a nuestro bastidor. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar a nuestro sistema absoluto unido a este eslabón bastidor. Y vamos a, continuando con el hecho de que vamos a acomodar las cosas a nuestras necesidades y nuestros gustos y a la que sea más sencilla el análisis. El origen de ese sistema absoluto o de ese sistema absoluto lo vamos a hacer coincidir con el pivote fijo O2. Entonces, en esa situación vamos a tener que el eslabón 2 va a tener una rotación pura alrededor, tiene una rotación pura alrededor del punto O sub 2. A los fines de plantear la ecuación de diferencia de velocidades, como dije recién, vamos a colocar nuestro sistema relativo, también lo vamos a colocar en el origen O sub 1 de ese sistema relativo. Esto no hace falta que lo vamos dibujando, mentalmente lo vamos trabajando, ¿sí? Entonces, nuestro sistema auxiliar X1 y 1 lo vamos a colocar con su origen O sub 1 también coincidente con O sub 2. Entonces ahí están los dos sistemas. Y esto nos permite plantear esta ecuación que dice que la velocidad absoluta del punto A es la velocidad que tiene el origen del sistema auxiliar trasladándose, si pudiera, en este caso no puede porque está adherido a un punto que es fijo, más la velocidad relativa que tiene el punto A rotando respecto del sistema relativo X1 y 1, colocado acá. Entonces, esta me daría la traslación del origen del sistema auxiliar, si se pudiera trasladar, y por lo tanto la traslación del eslabón, si pudiera trasladarse. Y este término lo que me da es la rotación pura de este punto que pertenece a este eslabón respecto de mi sistema auxiliar. ¿Mm? De vuelta, como el punto O2 es un punto fijo, lo que nos va a quedar es solamente la componente de rotación, debida a rotación pura del eslabón. ¿Mm? Y nada más. ¿Por qué nada más? Y porque, como ya lo vamos a ver también para este eslabón, o también para este eslabón, ¿qué está pasando entre el punto O2 y el punto A? Que los dos pertenecen a un cuerpo rígido. Por lo tanto, entre el punto A y el punto O2 no va a haber ningún movimiento en la dirección del eje baricéntrico de ese eslabón, que está representando, o sea, a lo largo de este segmento que está representando esquemáticamente al eslabón 2. Entonces, solo habría movimiento entre O2 y A2 si yo achicara este eslabón o lo estirara, o lo comprimiera o lo estirara. Pero no es el tema. Nosotros estamos trabajando con un cuerpo rígido. Entonces la distancia entre O2 y A se va a mantener constante cualquiera sea la posición que tenga este eslabón. Entonces, la única posibilidad de velocidad relativa entre el punto A y el punto O2 es la debida a la rotación del eslabón, nada más. Por eso, el análisis que estamos haciendo es un análisis que cae dentro de lo que se llama el caso 2. Si tuviéramos
del caso 1, perdón, del caso 1. Es que estoy pensando en el caso 2 y por eso me salió caso 2. Disculpen. Es caso 1. Cuando veamos caso 2 van a ver que eso no se va a cumplir. Entonces, de vuelta, la única diferencia de velocidad en este caso, de que esto es un cuerpo rígido y que los puntos A y 2 que definen el punto A y el punto 2 que definen el movimiento de este cuerpo, que es el eslabón 2, se mantienen a la misma distancia. Entonces estamos en el caso 1. Y la única velocidad que habría entre A y O2 es la velocidad debida a la rotación del eslabón. Esa velocidad, ¿sí?, va a ser una velocidad que, como hemos dicho, su módulo va a estar definido por esta expresión escalar, que es multiplicar el módulo de omega por el radio. Y su dirección va a estar expresada por la forma vectorial de la misma ecuación, que me dice que el vector velocidad, por lo que dijimos ayer, y ya lo expliqué, nada más que se los quiero recordar, el vector velocidad lineal o tangencial siempre va a ser perpendicular al eslabón posición, que me define al eslabón como un cuerpo rígido. ¿Sí? Esto en el plano, porque estos dos eslabones estos dos vectores, velocidad lineal y el vector posición, R, se van a encontrar en el plano XY. ¿Sí? Y deben ser perpendiculares entre sí. Y también perpendiculares los dos a ¿quién? A omega, que está perpendicular al plano XY en la dirección del eje Z. ¿Ah? Bien, porque el producto vectorial de tres vectores son, o sea, se da entre tres vectores que son perpendiculares entre sí. Bien. Entonces, el vector velocidad v sub a va a ser un vector debido a la rotación pura del eslabón 2 y que va a tener una dirección que está dada por la perpendicular al vector RAO2, al vector RAO2, el vector de posición del punto A respecto de O2 y que representa al eslabón 2 y su sentido está dado por el sentido de omega. Por eso el vector velocidad de A tiene el sentido indicado en la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Ese vector es un vector que es perpendicular al radio y tangente a quién, a la trayectoria que sigue el punto A cuando el eslabón 2 rota respecto del origen O2. Bien. Esta velocidad que era relativa, teóricamente, pasa a ser absoluta. ¿Por qué? Porque la velocidad, porque O2 es un punto que pertenece al bastidor, es decir, al sistema absoluto. Por lo tanto, se transformó en absoluta. Esto de absoluto y relativo es muy importante para el tema del trazado después. Hay que tener claro este tema de qué vectores son absolutos y qué vectores son relativos. ¿Ah? Bien. Entonces, hemos encontrado la velocidad de este punto, lo cual me permite ahora usarlo como punto de referencia para ir a buscar o analizar otro punto dentro del mecanismo. Ayer les dije que nosotros por aquí tendríamos dos opciones, o nos vamos a B o nos vamos a C.
el problema es que, como vamos a ver ahora, nosotros de este eslabón no conocemos su velocidad angular. Y como ya vamos a ver un cachito más adelante, para que yo pueda conocer la velocidad de C, y primero vamos a deber encontrar el omega de la barra. Porque para encontrar este omega, vamos a tener que relacionar a este vector, a la velocidad de este punto, con otro eslabón, como vamos a ver ahora. Porque si no, no vamos a poder encontrar la velocidad angular de esta barra. Veamos. Entonces, ahora vamos a plantear la ecuación de diferencia de velocidades para el caso del punto B. Para lo cual vamos a colocar al sistema que ya habíamos colocado, al sistema local o auxiliar o móvil o relativo, que lo habíamos colocado con su origen en O2, ahora lo vamos a llevar al punto A, para poder plantear esta ecuación de diferencia de velocidades. Y ver al punto B desde el punto A. ¿Sí? Acá tendríamos a B mirado desde nuestro sistema absoluto, que sería esta velocidad de B, este término de velocidad de B, y la velocidad de B relativa a, que sería la velocidad del mismo punto B, pero mirado desde el punto A, o sea, un observador colocado en el origen del sistema relativo XY minúsculo. ¿Ah? Entonces, la velocidad, la ecuación de diferencia de velocidades para este eslabón 3, relacionando al punto B y al punto A, va a ser que la velocidad de B, la velocidad de rototraslación del punto B, va a ser la velocidad que tiene el punto A de traslación más la velocidad que tiene el punto B, ¿sí? En su movimiento de traslación debido a la rotación que tiene el eslabón BA respecto del punto A. Entonces, ¿cómo les puedo decir? Entonces, fíjense, este término muestra como que todos los puntos del eslabón A a B, miremos solamente al eslabón AB como representado por el eje baricéntrico de ese eslabón. Miremos AB como segmento. Todos los puntos o todos los puntos de ese eslabón, cualquier punto. Este término B sub A, lo que está indicando que todos los puntos de este eslabón se mueven con la velocidad de A. ¿Sí? Por un lado. Y luego, esta lo que muestra es que todos los puntos del eslabón, menos el A, que está fijo ahí, es como si A fuera parte del bastidor. Entonces, todos los puntos del eslabón tienen movimiento debido a la rotación de este eslabón respecto a este punto. Eso lo representa esto. Entonces, cuando yo sumo, esos dos movimientos son independientes entre sí, traslación pura y rotación pura.
Ahora, cuando sumo estas dos componentes, que tiene cualquier punto de este eslabón debido a la traslación de A más la rotación del punto respecto del punto A, me va a dar la velocidad de rototraslación que tiene cualquier punto de este eslabón. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que pasa que estoy tratando de hacerles acordar justamente este concepto. ¿Ah? Que lo traté de mostrar con los gráficos anteriormente, cuando empezamos el tema. Bien, la velocidad de A ya la conocí, es la velocidad que he encontrado en el paso anterior. Entonces, esta velocidad la conozco y como dije antes, voy a poner mi sistema auxiliar en un punto del cual conozca algo y por eso es que hemos puesto nuestro sistema acá. Para mirar a este punto que es el que quiero encontrar. Bien. Esta expresión, como dije anterior, la velocidad de B es la velocidad de traslación del punto A. ¿Cuál es la velocidad de traslación del punto A? Es la velocidad que tiene el punto A trasladándose en una trayectoria circular alrededor del punto 2 debido a la rotación del eslabón 2. Esa es la velocidad de traslación de este punto. Más la velocidad de rotación, que es la del punto B mirada desde el punto A. Esto también es importante. Yo digo velocidad de B desde el punto A. Es decir, que yo he colocado mi sistema auxiliar en A, que es mi punto de referencia, y veo cómo se mueve B desde A. Y esta velocidad relativa es debida pura y exclusivamente ¿a qué cosa? A la rotación del eslabón 3, o sea, del eslabón AB. ¿Cómo pasaba con el eslabón A o 2? ¿Por qué? Porque el eslabón BA o AB es un eslabón rígido. Entonces, no hay posibilidades de movimiento en la dirección de estos dos puntos. Entonces, esto nos está mostrando que estamos dentro del caso 1 para este eslabón también. Entonces, la única posibilidad de movimiento de este punto es debida solamente a la rotación. Por eso esta expresión tiene dos componentes. Es decir, este punto B, mira